Muy buenas a todos, les saludo desde su canal Caminando con el Creador. El día de hoy vamos a hablar de una enseñanza que nos habla acerca de la necesidad de la salvación. Hoy en día quizás hay muchas personas que no conocen o no saben que necesitan una salvación. Quizás si tú eres una persona que nunca ha escuchado acerca de la salvación, este mensaje es para ti. Así que yo te invito a que te quedes en este mensaje hasta el final para que recibas esa gran bendición. Como les había dicho antes, hoy vamos a conocer un poco a la luz de la Biblia lo que nos habla acerca de por qué una persona necesita la salvación. Como decía antes también, quizás hay muchas personas que de pronto en su diario vivir, de pronto nunca han escuchado acerca de por qué un ser humano, por qué necesitamos una salvación. O sea, quizás muchas personas se pregunten, muchas personas a veces piensan, yo no necesito una salvación. Las personas de pronto se sienten bien en su vida, o sea, están haciendo las cosas pues, que a ellos les gusta, están viviendo su vida y de pronto no sienten que tengan necesidad de una salvación. Bien, hoy vamos a aclarar un poco esas dudas acerca de lo que habla la Biblia acerca de la salvación. Entonces yo los invito a que si de pronto tú tienes una Biblia ahí, que la abras esa Biblia para que vas a ir corroborando un poco lo que dice, lo que yo estoy diciendo aquí, y para que lo corrobores un poco en la palabra, en la Biblia. Y si no tienes una Biblia, pues si estás escuchando por primera vez un tipo de mensaje, si nunca has oído acerca del Evangelio, pues esta es la oportunidad para que aprendas un poco sobre él y para que luego más adelante, si quieres conseguir una Biblia para que sigas estudiando la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia en Génesis. Vamos a empezar con el Génesis para conocer un poco por qué necesita una persona una salvación. Entonces, cuando nosotros leemos en Génesis, empezando desde el capítulo 1, cuando habla acerca de la creación. En Génesis nos dice pues que Dios se comenzó haciendo todas las cosas que nosotros conocemos hoy. Él fue haciéndolo por días. Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Esto fue después de que Dios hubiese ya creado los cielos y la tierra. Entonces, en el capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia, dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que Jehová Dios, una vez que él había creado los cielos y la tierra, las estrellas, el sol, la luna, todo, él es en esta parte de la escritura dice que después de que él formó eso, Dios formó al hombre, es decir, el primer hombre lo formó del polvo de la tierra. Este primer hombre en la Biblia dice que su nombre era Adán. Cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia, en el mismo Génesis, en el mismo capítulo 2, pero en el siguiente versículo, es decir, en el versículo 8, dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. La palabra Edén significa paraíso. Dice que Jehová Dios plantó un huerto al oriente, dice al oriente en Edén, y dice que puso allí al hombre que había formado. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios forma, Dios hace la tierra, Dios hace los cielos, la tierra, las lumbreras que son el sol, la luna, las estrellas, todo. Y después de esto, Dios forma del polvo de la tierra, forma al hombre y le da aliento, sopla en él y le da aliento de vida. Luego dice que, cuando estamos leyendo Génesis 2.8, dice que Dios planta un huerto en Edén. Dice que planta al oriente y dice que pone allí a este hombre que él hizo. O sea, el primer hombre que era Adán, Dios lo toma y lo pone en ese huerto que Dios había plantado. Entonces, después de esto, dice que cuando seguimos leyendo la Biblia, en el versículo 9 de Génesis 2, dice que Dios hace nacer en ese huerto, dice que hace nacer de la tierra todo tipo de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Y también dice que Dios hace nacer el árbol de la vida que está en medio del huerto, y también el árbol de la ciencia
del bien y del mal. En otras versiones también dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, cuando nosotros seguimos leyendo en la Biblia, en el mismo Génesis, pero, capítulo 2, pero versículo 15, la Biblia nos dice, continúa con lo que Dios hizo después de plantar el huerto, después de hacer nacer todos los árboles que hemos mencionado. Dice en el capítulo 2, versículo 15 de Génesis, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, es decir, Adán, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que Dios puso con un propósito a este primer hombre que él hizo, para que labrase el huerto y para que lo guardara, o sea, para que cuidara del huerto. Ahora, después de que Dios hace nacer, hace el huerto, planta el huerto, hace nacer los árboles deliciosos a la vista, es decir, Dios le estaba dando a Adán la provisión para que él pudiese comer pues lo que necesitaba, los alimentos, es decir, los árboles. Pero también recuerden que, como leímos antes, Dios había hecho nacer dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, una vez que Dios pone a Adán en ese huerto, Dios le da un mandato. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Entonces, el mandato que Dios le da al primer hombre, que es Adán, Dios le dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, o sea, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, este mandato que Dios le dio a Adán, él le dijo: come de todos los árboles que hay en el huerto, puedes comer cualquiera, pero no debes comer, estoy parafraseando, no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios le dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hasta aquí lo que hemos leído es que hasta aquí Dios ha formado al hombre del polvo de la tierra, ha plantado un huerto, ha hecho nacer árboles para que el hombre se alimentase, y puso al hombre obviamente en este huerto y lo pone allí para que lo trabaje y para que lo guarde. Ahora, este huerto, o sea, a pesar de que Dios había creado la tierra, Dios había hecho un lugar especial. Dios había hecho toda la creación, pero Dios había plantado un huerto en Edén, al oriente de Edén, es decir, el paraíso. O sea, que era un lugar especial donde Dios había puesto al hombre. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, Él no lo puso en cualquier lugar, sino que lo puso en un lugar especial, lo puso en su huerto y le dio la labor de cuidarlo, de guardar el huerto. Entonces, allí en ese huerto, el hombre tenía acceso a la presencia de Dios. Es decir, que cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace con el propósito de que el hombre esté en su presencia, es decir, de que tenga su guía, su dirección, su provisión. Esto era lo que tenía Adán en el principio cuando Dios lo puso en el huerto. Entonces, cuando nosotros leemos, o sea, Dios solamente le había dado todas estas cosas a Adán, o sea, le había dado la provisión, le había puesto en un lugar especial, pero solamente le había dado un mandato, y este mandato pues era el no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo en el capítulo 2 de Génesis, en el capítulo 2, versículos 18 al 20, dice Dios, esto es lo que dice Dios, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces dice que Jehová Dios formó del polvo de la tierra también, formó toda bestia del campo, es decir, los animales, y toda ave de los cielos, y dice que los trajo a Adán. Cuando seguimos leyendo ahí un poco, dice que era para que Adán los llamase como él quisiera, es decir, que Adán les pusiera su nombre. Entonces, sin embargo, después de que Dios trajo todas esas bestias que había formado el polvo de la tierra, es decir, los animales, las aves, dice que no se halló dentro de los animales que Dios le había traído, no se halló una ayuda idónea para Adán. Es decir, eran animales que lo podían acompañar, pero no eran la ayuda idónea que necesitaba el hombre, es decir, Adán. Entonces, por lo cual, Dios hace lo siguiente:
cuando seguimos leyendo en Génesis, estamos en el Génesis capítulo 2, pero versículos desde el 21 al 23, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es decir, Dios ve que el hombre está solo. Dios intenta suplir esa soledad, digámoslo así, con los animales, con las bestias, porque el hombre era la única creación que había hasta el momento del hombre, ¿no? Estaba solo. Entonces, dentro de esa ayuda no se halló una ayuda idónea para él. Por lo tanto, Dios, como dice la Biblia, hace caer sueño, saca una costilla y de ahí forma la mujer. Entonces, el hombre, hasta aquí, Dios ha puesto el hombre en el huerto, le ha dado la provisión, incluso le ha dado compañía, o sea, le dio las bestias y le da la mujer, le da la ayuda idónea, que es la mujer. Sin embargo, el único mandato que ya hemos mencionado antes era el de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que hasta aquí, hasta este momento, todo iba perfecto para el hombre. O sea, tenía la provisión, tenía la protección de Dios, estaba en un lugar especial, tenía una ayuda idónea. O sea que el hombre no necesitaba nada más, simplemente necesitaba obedecer ese mandato. Sin embargo, cuando nosotros leemos, pasamos en el mismo Génesis, pero en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 7. Aquí es donde comienzan las cosas, empiezan a hacer las cosas contrarias para el hombre. Dice: pero la serpiente, que hace referencia a Satanás, el diablo, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es como una pregunta. Y dice: y la mujer respondió a la serpiente del fruto, le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí hay un detalle muy importante. El día que Dios dio el mandato al hombre, es decir, a Adán, cuando él le dijo que no comiese del árbol del conocimiento del conocimiento del bien y del mal, en ese momento el hombre estaba solo. La mujer aún no había sido formada de su costilla, ni siquiera habían sido formadas las bestias ni las aves. Solamente estaba el hombre cuando Dios dio ese mandato al hombre. Entonces, seguramente la mujer recibió la información de parte del hombre. Entonces, porque la mujer dice aquí que no debían tocar el huerto, no debían tocar el fruto, más eso no fue lo que inicialmente dijo Dios. Dios dijo que no lo comieran, no que no lo tocasen. O sea, es decir que la información fue un poco distorsionada aquí. Ahora, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Porque la mujer dijo: del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego dice en el versículo 6 de Génesis 3: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, hasta este momento el hombre estaba en la presencia de Dios, estaba en el huerto, en un lugar especial. Incluso dice la Biblia que estaban desnudos, pero ellos no tenían conocimiento de eso, porque al ellos haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que se le abrieron sus ojos, es decir, conocieron que estaban desnudos. Es decir, que ellos no conocían que era la desnudez, aunque estaban desnudos no sabían que era eso, pero al haber comido del árbol
del conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces supieron que estaban desnudos y dice que cosieron delantales, se pusieron delantales de hojas. Entonces, hasta aquí el hombre, hasta todo iba bien hasta que en este caso la mujer, tomó del fruto y le dio al hombre. Es decir, el hombre terminó también desobedeciendo el mandato de Dios. O sea, todo iba bien para ellos hasta aquí. Es decir, que a partir de aquí empieza lo que significa la caída del hombre, la caída del primer hombre que Dios había formado. Entonces, esta es la desobediencia del hombre que hizo de no obedecer el mandato de Dios, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cuál es la desobediencia? Esta desobediencia trajo unas consecuencias para el hombre. Y esas consecuencias a día de hoy se arrastran para todos los hombres. Eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Entonces, cuando leemos Génesis capítulo 3, versículos del 16 al 19, esto es lo que Dios dijo al hombre y a la mujer después de que hubiesen desobedecido. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de las preñeces, de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y polvo eres, y al polvo volverás. Es decir, aquí Dios pronuncia, digámoslo así, una sentencia, es como una maldición que cayó sobre la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Es decir, que el pecado que cometió el hombre afectó incluso a la creación, es decir, afectó toda la tierra. Dice que la tierra fue como maldecida por causa del pecado del hombre. Entonces, cuando nosotros leemos el mismo Génesis capítulo 3 versículos 22 al 24, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Te recuerda que el árbol de la vida también estaba en el huerto, en medio del huerto. Dice que no alargue su mano y tome el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, Dios saca al hombre por su desobediencia, lo saca del huerto, lo saca a la tierra. El huerto estaba dentro de la tierra en un lugar especial, pero Dios lo saca a la tierra ya, lo saca del huerto y lo pone en un lugar, y dice que pone querubines y una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Es decir, que el hombre ya no tenía acceso al árbol de la vida porque allá habían querubines y había una espada que se revolvía. Es decir, que ya el hombre no tenía acceso al árbol de la vida, es decir, a la vida eterna. Entonces, por causa de la desobediencia de Dios, por causa de la desobediencia de Adán, este fue echado de la presencia de Dios. Es decir, cuando Adán pecó, esto causó que él fuera echado del huerto. Es decir, en el huerto él estaba en la presencia de Dios, pero al haber sido echado de allí, es decir, que fue separado de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulos 3:23, la Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la desobediencia que hizo Adán de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, de desobedecer el mandato, no solamente trajo consecuencias para la tierra, como había dicho, dice que espinos y cardos dará, y también dijo que comería todos los días de su vida, sería con dolor, cogería, digamos, los alimentos, digámoslo así. Esta desobediencia no solamente trajo consecuencias para él, la tierra, sino que a partir de Adán, esta desobediencia trajo consecuencias para todos los hombres que nacieron a partir de Adán. Es decir, todos fuimos constituidos
pecadores después de Adán. Es decir, constituidos pecadores y fuimos apartados de la gloria de Dios. Ser apartado de la gloria de Dios significa haber sido apartado de su presencia. Es decir, el hombre fue echado fuera del huerto donde estaba la presencia de Dios y fue echado fuera a su suerte, digámoslo así. Cuando nosotros leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 21, dice la Biblia: por cuanto la muerte entró por un hombre. Este hombre hace referencia a Adán. Dice la muerte. Recuerde que cuando Dios le dio el mandato a Adán, él le dijo que el día que comieres ciertamente morirás. Entonces dice en 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, la muerte entró a todos los hombres por uno solo. Por el pecado de Adán entró la muerte. Ahora, Dios le dijo es decir, él comió del fruto, Adán comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, fueron abiertos sus ojos, él fue echado del huerto, por lo tanto, él fue separado de la gloria de Dios, fue constituido pecador, él y todos los hombres, y fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso significa la muerte física y la muerte espiritual, o sea, apartado de la presencia de Dios. A partir de aquí, el hombre comenzó a ser una alma viviente, es decir, alguien que solamente vivía por sus emociones, por su lógica, por su intelecto y guiados por sus instintos. Es decir, guiados no por Dios, sino por sus deseos, los deseos de su carne. Entonces, a partir de aquí, todos los hombres hemos sido constituidos pecadores por el pecado de Adán. Es decir, que cuando todo hombre nace como pecador. ¿Por qué? Porque venimos de Adán, de Adán. Ahora, ¿qué implica esta condición para el hombre delante de Dios? Es decir, esto es lo que nos interesa a nosotros, de saber por qué necesita una persona salvación. Si tú tal vez nunca has escuchado o de pronto nunca te has preguntado por qué necesita una salvación, estamos hablando aquí acerca en la Biblia, lo que dice la Biblia. Tal vez tú nunca has escuchado lo que dice la Biblia, nunca la has leído, pero te estoy hablando aquí lo que dice la Biblia para que sepas lo que sucedió al hombre y por qué motivo el hombre necesita hoy en día una salvación. Cuando nosotros leemos en Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, es decir, el hombre fue constituido pecador, o sea, pecó delante de Dios Adán, y todos los hombres fuimos constituidos pecadores. Es decir, que por la transgresión de uno, los muchos fuimos constituidos pecadores. O sea que cuando leemos Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que en la ley que Dios dio al hombre más tarde, Dios señaló, está escrito en su palabra, que la paga del pecado es muerte. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si todo hombre ha sido constituido pecador delante de Dios por causa de la transgresión de Adán, eso significa que si es pecador, la Biblia dice en Romanos 6:23 que hemos leído, dice que la paga del pecado es muerte. Así que eso significa que todo hombre, al ser pecador, tiene una sentencia de muerte sobre sí porque ha sido constituido pecador. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué motivo si pecó un hombre? ¿Por qué nosotros también hemos sido constituidos pecadores? Muchas personas tal vez se preguntarán eso, pero cuando miramos la palabra de Dios es un espejo que nos va a revelar a nosotros nuestro verdadero yo. Es decir, que la palabra de Dios, la Biblia, nos va a mirar. Nosotros tal vez pensamos en nuestra propia opinión que somos buenos o que hacemos las cosas bien, pero cuando comenzamos a leer la Biblia nos vamos a dar cuenta de que no somos buenos en nada, sino que realmente, como dice la Biblia, hemos sido constituidos pecadores, no por algo que simplemente sí, fueron constituidos pecadores, sino porque siempre hemos pecado. Entonces, la cuestión es la siguiente: el hombre, hasta aquí, el hombre ha pecado delante de Dios. El primer hombre pecó y por su transgresión todos los hombres hemos sido constituidos pecadores. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. O sea, hay una sentencia de muerte para todo hombre. Todo hombre, bueno, cuando digo hombre estoy hablando de mujeres y todos los que han nacido desde la historia de Adán hasta aquí. Todos hemos sido constituidos pecadores. O sea que hay una sentencia de muerte sobre nosotros. No solamente una sentencia de muerte física,
sino de una muerte también espiritual, o sea, apartado de la gloria de Dios. Ahora, la cuestión es la siguiente: ¿cuál es digamos así, lo que Dios ha provisto para arreglar esta situación? O sea, hasta aquí nos hemos dado cuenta de que todo hombre necesita una salvación, porque todo hombre tiene un decreto de muerte, todo hombre tiene un decreto de pecador, en el cual la paga del pecado es muerte. O sea, ningún hombre puede salvarse a sí mismo, ni haciendo buenas obras, ni de ninguna manera, porque en la palabra de Dios está escrito que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿cómo Dios vino a suplir esta transgresión, digamos, del primer Adán que hizo? Cuando nosotros leemos Juan, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, antes de que el primer hombre pecara, él tenía, como les dije, él tenía acceso incluso al árbol de la vida. Él tenía acceso al árbol de la vida. Recuerda que Dios le dijo: él puede comer de todos los árboles. El único árbol que no debía comer era el del conocimiento del bien y del mal. El hombre tenía ese acceso, pero una vez que el hombre pecó, él puso, recuerde, los querubines y la espada para que no tuviese acceso al árbol de la vida. O sea, para que tuviese una vida prolongada, una vida eterna. Es decir, que lo que Dios ha provisto para poder revertir, digamos, esta situación contraria que hay para todo hombre, para tú, no sé si de pronto eres tú que estás escuchando, no sé si nunca has escuchado sobre la salvación. O sea, la solución que Dios ha dado para esto es: él ha dado a su Hijo unigénito, es decir, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la salvación que Dios ha provisto es solamente a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo estas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Jesucristo. En este mundo existen muchos sistemas religiosos que quieren guiar a las personas hacia, bueno, no sé, hacia tal vez una libertad espiritual o emocional. Hoy en día existen muchos sistemas religiosos, como, bueno, puede ser, no sé, hay muchos: el budismo, el hinduismo, el islam, bueno, muchos sistemas religiosos. Pero lo cierto es que ninguno de ellos, ni de los ideales, ni de las personas que los crearon o que le dieron inicio, tienen una solución para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios, el creador de todas las cosas, él ha establecido que el único camino, Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay algunos, tal vez de estos sistemas religiosos, que profesan rendirle culto a Dios, diciendo no a Dios, pero lo cierto es que nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Jesucristo. Entonces, Jesucristo, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo? O sea, ¿por qué Jesucristo es el único? ¿Por qué Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Y por qué no puede haber una salvación para el hombre si no es por medio de Jesucristo? Porque de todos los sistemas religiosos que hay en la tierra, bueno, que hay muchos sistemas: el budismo, como les dije, el hinduismo, el islam, bueno, muchos. Ninguno de esos hombres que iniciaron esos movimientos, esos sistemas religiosos, ninguno de ellos murió en la cruz. El único que murió en la cruz por los pecados de los hombres fue Jesucristo. Él es el único que usted puede buscar en cualquier lugar, donde va a encontrar un registro de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ese significado de su muerte es lo que hoy estamos hablando aquí. Esa muerte de Jesucristo en la cruz es el significado de la salvación de los hombres. O sea, ningún otro, ni Buda, ni Hare Krishna, ni Mohammed, ni ninguno de los que hicieron los otros sistemas religiosos murió en la cruz por los pecados de los hombres. El único que está registrado que murió en la cruz del Calvario, que fue crucificado, fue Jesucristo. Es el único. ¿Por qué?
Porque Jesucristo lo que hizo allí en la cruz del Calvario fue morir por tus pecados, morir por mis pecados y por los pecados de todos los hombres. Cuando Jesucristo fue a la cruz, Él pagó el precio del pecado del primer Adán, del primer hombre. Es decir, esa transgresión que el hombre cometió de haber pecado, de haber desobedecido el mandato, lo cual costó que el hombre fuese separado de la presencia de Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó su precio. ¿Cómo pagó su precio? Con su sangre. Con su sangre pagó el precio, por lo cual todo hombre tiene perdón de pecados. Es decir, todo hombre que reciba a Jesucristo tiene perdón de pecados en su nombre, por medio de su sangre. Es decir, su sangre limpia de todo pecado a todo aquel que cree en Él. Por eso decía, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hay algo muy importante que quiero que entiendan esto. O sea, la obra de Jesucristo no concluyó con su muerte en la cruz. Es decir, Jesucristo murió en la cruz. Su muerte fue para pagar los pecados de los hombres. Él murió porque dice en su palabra, está escrito, Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice que Él llevó todas nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados. Dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Es decir, esto fue lo que Jesús pagó por ti, por mí y por todos los hombres en la cruz. Él llevó el peso de los pecados de los hombres en Él, y lo pagó con su sangre. Es decir, Él fue torturado, Él fue tratado de la peor manera, fue insultado, fue escupido, y su sangre fue derramada, o sea, derramó su sangre completa en la cruz para lavar los pecados de todos los hombres. Eso fue lo que hizo Jesús con su muerte. Pero su obra no concluyó solo con su muerte. Él resucitó de los muertos. Dios le levantó de los muertos. ¿Para qué? Para dar vida eterna. Por eso Él pagaba, cuando el hombre perdió su acceso al árbol de la vida, que le daría la vida eterna por su pecado, Dios a través de Jesucristo restaura ese camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que solamente a través de Jesucristo el hombre puede volver a tener acceso a ese árbol de la vida. Ahora, cuando nosotros leemos en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos del 21 al 23, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre, que es Jesucristo, la resurrección de los muertos. Es decir, la muerte entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Recuerde, cuando Dios le dijo, si el día que él comieres del fruto, ciertamente morirás. Cuando el hombre comió de ese fruto, la muerte pasó a todos los hombres. Pero en la Biblia dice que así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre, que es Jesucristo, entró también la resurrección de los muertos. Es decir, en Adán la muerte entra a todos los hombres, pero en Jesucristo la resurrección entra en todos los hombres. Es decir, cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú lo recibes, cuando tú crees en estas palabras que estamos hablando aquí, de que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, de que Él pagó la deuda de tus pecados y que Él resucitó de los muertos, entonces tú estás aceptando, estás recibiendo la salvación, estás creyendo por fe, porque la salvación se recibe por fe, de que Jesucristo pagó, murió por tus pecados y que resucitó. Entonces, creer que Jesucristo resucitó es saber que tú has recibido la resurrección en Él. Entonces, luego sigue en el versículo 22 de 1 Corintios 15, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, en el versículo 23 dice que la resurrección de los muertos se hace en su debido orden. Primero fue Cristo, es decir, el primero que resucitó fue Cristo. Él murió en la cruz, como estaba diciendo antes, por tus pecados, pero resucitó. Es el primero que resucitó. Cuando Él resucita, cuando Él muere en la cruz, dice que hubo se abrieron los sepulcros se abrieron, y algunos que estaban muertos, algunos santos que habían muerto, resucitaron. Esas son las primicias. Ahora, luego dice que luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el orden de la resurrección. Ahora,
Así que la salvación de todo hombre solamente está disponible a través de Jesucristo. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que está escrito. Todos los hombres hemos sido constituidos pecadores. Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo puede alcanzar una persona esta salvación? Cuando leemos en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1:12, dice así, Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa creer en el nombre de Jesús y en recibirlo? Porque aquí dice, en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se les da un derecho de ser hijos de Dios. Entonces tal vez tú te preguntarás, ¿cómo puedo yo recibir a Jesús? ¿Cómo puedo creer y recibirle? ¿Qué significa eso para que tú entiendas y puedas recibir esa salvación? Significa, cuando dice mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, creer en su nombre significa creer en lo que él ha hecho en la cruz del Calvario. Es decir, creer que Él ha muerto en la cruz del Calvario por tus pecados, que todo el castigo que Él recibió en la cruz, todos los vituperios, o sea, los insultos, los golpes, todo lo que recibió, los clavos que recibió, con los que fue clavado, todas esas cosas, la corona de espinas, todo eso tiene un significado que revierte todas esas maldiciones que el hombre trajo, incluso a la misma tierra, cuando pecó. Recuerde que la palabra dice que espinos y cardos produciría la tierra. Entonces Jesucristo aún destruyó esa maldición cuando murió en la cruz. Entonces, lo importante aquí, cuando dice a los que creen en su nombre, eso significa que tú debes creer que Jesús murió por tus pecados, que Jesús ha muerto por nuestros pecados, y que Dios le resucitó de los muertos, como está escrito, para que en Él está la resurrección. Recuerden lo que decía anteriormente, que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Esto hace referencia a esta palabra, creer en que Dios le resucitó de los muertos. Porque si Dios no le resucitó de los muertos, pues no habría esperanza para los cristianos. O sea, si tú no crees que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces no hay esperanza, porque entonces no hay resurrección. No habría ningún sentido en la paga de Jesucristo en la cruz, de haber vertido su sangre ahí para pagar tus pecados. No, Él resucitó porque Él está vivo y viene a dar vida eterna. Entonces, cuando tú recibes esta palabra, cuando tú crees que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz y que Dios le levantó de los muertos, entonces es cuando tú vienes a ser salvo. Sin embargo, debes saber algo muy importante, que esto es solamente el principio de tu caminar con Dios. Es decir, cuando tú crees en esta palabra, cuando tú crees que Jesucristo murió por tus pecados, que Él llevó tus dolencias, tus enfermedades, las llevó en la cruz, cuando tú crees esto y cuando tú crees que Dios le levantó de los muertos, es decir, cuando tú crees que Jesucristo resucitó y lo recibes en tu vida como tu Señor y Salvador, esto es solamente el principio de tu caminar en tu vida con Dios a través de Jesucristo. Esto es solamente el principio. Esto no es todo lo que es decir, no es que ya hagas esto y ya todo está arreglado. No, tú debes saber que esto solamente es el principio. Es decir, es lo más importante, pero lo más importante no es, o sea, es recibirlo, aceptarlo, confesarlo, pero lo más importante es mantenerse. Es decir, la salvación tú la recibes cuando crees en Jesucristo, cuando confiesas que Él es el Señor, cuando tú lo recibes de corazón sincero en tu corazón y crees realmente que Él resucitó de los muertos, tú recibes la salvación. Pero a partir de ahí es el camino que tú debes empezar a caminar a través de Jesucristo, es decir, caminando de la mano con Él, buscando una relación íntima con Él todos los días a través de su Espíritu Santo, para que puedas mantener tu salvación. Es decir, no es que tú recibes la salvación y ya, bueno, ya no tengo que hacer nada más. No, tú debes cuidar esa salvación. Esa salvación significa que tú debes mantenerte en el camino de la rectitud. Es decir, una vez que tú recibes perdón de pecados,
significa que tú te has arrepentido de tus pecados, que tú has reconocido que eres un pecador, como dice la palabra, que todos fueron constituidos pecadores, y tú vienes delante del Señor para pedir perdón por tus pecados y recibes a Jesucristo. Es decir, cuando tú haces esto es solamente el principio. A partir de allí tú tienes que seguir creyendo, tienes que seguir manteniendo tu postura, digámoslo así, de ser apartado del pecado, porque de nada sirve que tú recibas la salvación. Tú puedes hoy confesar a Jesucristo y puedes decir, bueno, yo te recibo, y confiesas y haces una oración, pero luego mañana vuelves y sigues en tu vida normal. O sea, no dejas atrás el pecado. Es decir, que no solamente hace falta hacer una oración de fe, no solamente se trata de decir, sí, yo recibo a Jesucristo, yo te acepto como Señor y Salvador, sino que es a partir de ahí tú tienes que hacer un cambio radical. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Tu manera de vivir, la Biblia dice, en Romanos 12:2 dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, que para que tú puedas conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, tú tienes que transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, que a partir de ahora, cuando tú haces una oración de fe y tú recibes a Jesucristo, entonces tú tienes que empezar a transformar tu mente. ¿Quién va a transformar tu mente? La palabra de Dios. Porque, como les decía al principio, la palabra de Dios es un espejo que nos va a mostrar a nosotros. Nosotros en este momento podemos vernos y decir, bueno, yo soy bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, yo no estoy haciendo nada malo, no le hago mal a nadie, no mato, no he matado a nadie. Pero si nos ponemos a examinar a la luz de la palabra de Dios, tal vez nos vamos a dar cuenta de que pronto mentimos o hacemos cosas que no son gratas delante del Señor. Tal vez maldecimos a alguien o nos enojamos, todas esas cosas. Cuando leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta de que todas estas cosas son pecados que vienen que debemos ir dejando. Pero esto no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino que por eso necesitamos a Jesucristo. Porque cuando recibimos a Jesucristo no solo recibimos a Jesús, sino que recibimos su Espíritu. Y su Espíritu es el que nos va a ayudar a nosotros para poder llevar una vida en apartados para vivir para Jesús. Entonces, en la Biblia dice, en la palabra, la Biblia dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú confesares con tu boca ahora que Jesucristo es el Señor y tú creyeres con todo tu corazón, es decir, sinceramente, de que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, es decir, que Él está vivo hoy en día, si tú confiesas, si tú crees en tu corazón esta palabra que yo estoy hablando hoy, si tú crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados, si tú crees que Dios le levantó de los muertos y que Jesucristo está vivo, si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces tú serás salvo. Si tú crees esta palabra, si tú crees esta palabra que yo te estoy diciendo, no es palabra mía, es la palabra que está escrita en la Biblia, es la palabra de Dios. Si tú crees esta palabra, yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo en este momento para que recibas a Jesucristo en tu vida como tu Señor y tu Salvador. Entonces repite conmigo esta oración con todo tu corazón, es decir, abre tu corazón y hazlo de la manera más sincera posible que puedas hacerlo. Es decir, hazlo de corazón, no lo hagas solo por hacerlo, sino que hazlo de corazón. Si tú crees que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Jesús, yo hoy te invito a mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname por todos mis pecados y por todas mis ofensas. Lávame con tu preciosa sangre y borra todas mis rebeliones. Forma en mí un corazón limpio y dame un espíritu de rectitud. Ayúdame a mantenerme en el camino de la salvación.
Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En tu nombre, Jesús. Amén. Así que, si tú eres una persona que ha hecho esta oración por primera vez, lo has hecho por primera vez, si de pronto tú nunca la habías hecho, pues haz esta oración, esta confesión. Recuerda que dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y si creyeres que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero recuerda, la salvación es algo que debemos cuidar. La salvación es por fe, es decir, por creer. Tú debes creerlo, debes tener una convicción de que has recibido la salvación. Si está escrito en la Biblia es porque Dios lo ha dicho. La Biblia son los dichos de la boca de Dios. Lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios ya ha dicho. Su palabra siempre prevalecerá. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que si en la Biblia dice que si tú creyeres, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, tú serás salvo. Así que si tú haces esta oración, la has hecho con todo tu corazón, tú has recibido la salvación. Pero recuerda, a partir de ahora tienes que comenzar un caminar con Dios, es decir, debes conocer a Jesús, y la única manera de conocer a Jesús es por medio de su palabra. Pero no se trata solamente de leer la palabra, se trata de entender su palabra. Es por eso que Dios provee su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo pueda enseñarte cómo debes vivir para Dios. Así que a partir de ahora yo te invito a que tú comiences una relación con el Señor. Si tú no tienes una Biblia, debes comprarte una y comenzar a estudiarla. Pero cuando tú la vayas a leer, tú le vas a decir a Jesús, le vas a orar, le vas a pedir que te dé entendimiento en la Biblia y vas a comenzar a leerla para que empieces a aprender sobre Él. Esa palabra que tú vas leyendo, esa palabra te va a ir limpiando, te va a ir transformando la manera de pensar, lo que les decía anteriormente. Va a transformar tu manera de pensar para que tú puedas ser una nueva criatura en Cristo. Puedas ser una nueva criatura, es decir, alguien que se ha apartado del pecado y que ahora comienza una vida para Jesús, una vida para Jesucristo, una vida apartado, o sea, una vida en santidad, que significa estar apartado para el propósito de Dios. Así que si tú has hecho esta oración, bueno, pues yo doy gloria a Dios porque tú has hecho esto. En la palabra dice que hay una fiesta cuando los pecadores se arrepienten. Así que damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor, y doy gracias al Señor por este tiempo y por esta palabra que me permite dar a través de estos videos. Así que yo te invito a ti, hermano o hermana en Cristo, que estás viendo esta enseñanza, o la persona que esté viendo esta enseñanza, yo les invito a que ustedes compartan este video con otras personas que quizás nunca han escuchado lo que hemos hablado aquí, nunca han escuchado acerca de la salvación. Hoy en día hay muchas personas que no saben que necesitan una salvación, como les decía al principio. Hay muchas personas que nunca han oído el Evangelio y necesitan oírlo, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Entonces, así como tú has recibido hoy esto de gracia, porque esto es la gracia de Dios, tú dale gracia y compártelo con personas. Cualquier persona que tú sabes, familiares, amigos, conocidos, no sé, tú envíales este video, y yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no volverá vacía, sino que irá y cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada, porque así está escrito en la palabra del Señor, y el Señor hará, así que tú simplemente compártelo para que otras personas reciban esa bendición y puedan ser salvos. Bueno, yo te invito a que también estés atento a las enseñanzas que voy a estar dando, para que puedas recibir y puedas ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que te doy gracias por ver este video, te doy gracias por compartirlo, y que el Señor te bendiga.